¿Qué tal, alumnos? Espero que se encuentren bien de salud. Hoy día vamos a desarrollar un tema muy importante del curso de Historia Universal, que es la Segunda Guerra Mundial. Uno de los conflictos más devastadores del siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial, la cual se desarrolló entre los años de 1939 y 1945 entre Alemania, que es el protagonista, por segunda vez. Comenzó con las ideas expansionistas, antisemitas, racistas, nacionalistas de Hitler y terminó arrastrando con las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, producto de las mortíferas bombas atómicas. Dentro de la guerra, la proliferación de la tecnología bélica alcanzó límites insospechados, haciendo aún más cruda una guerra, sin más finalidad que llegar a la raza aria a la supremacía. Las causas de la Segunda Guerra Mundial fue la situación después de la Primera Guerra Mundial, en donde Alemania y la gran derrota albergaba un profundo resentimiento por la pérdida de las grandes áreas geográficas, por las indemnizaciones que debía pagar en función de las reparaciones de guerras impuestas por el Tratado de Versalles. Italia no recibió suficientes concesiones territoriales para compensar el costo de la guerra, y Japón vio frustrado su deseo de obtener mayores posiciones en el Asia Oriental. Es decir, la primera causa podríamos decir que fue la firma del Tratado de Versalles. Otra de las causas fue el ascenso del totalitarismo y la formación del eje. Desde 1920 proliferaron los movimientos que propugnaban un régimen basado en el totalitarismo nacionalista y militarista, conocido como fascismo, que prometía satisfacer las necesidades del pueblo con más eficiencia que la democrática. Se representaba en las comunas de defensa según el frente del comunismo, y en 1922 triunfaron en Italia. Luego de la Gran Depresión, Adolfo Hitler llega al poder con sus ideas racistas, antisemitas y nacionalistas, definiendo así a la raza superior como la raza aria, apegándose también a un totalitarismo que se conocería con el nombre de nazismo. Existen dos totalitarismos, tanto en Italia con Mussolini y en Alemania con Adolfo Hitler. Otra de las causas va a ser el Anschluss, que bajo las ideas de Adolfo Hitler sobre una gran Alemania, luego de la caída de la monarquía austrohúngara, Alemania luchó por la adjudicación de Austria en sus territorios, lográndolo en 1938. Este fenómeno se conoce con el nombre de Anschluss. Otra causa fue la anexión de Checoslovaquia. Resuelta la concesión de Austria, el objetivo más inmediato de Hitler era ahora el del territorio checoslovaco del sudeste de Alemania, donde vivían más de 3 millones de alemanes. El Partido de los Suetos Alemanes, financiado por Hitler y dependiente de Berlín, comienza a reivindicar la autonomía de las Sudets. Esta postura se va a radicalizar hasta pedir abiertamente la unión con Alemania, obteniéndolo en el año de 1939. Otra de las causas va a ser el pacto de no agresión germano-soviético en el año de 1938. Molotov-Ribbentrop firmó el tratado en Moscú, donde ambos países acordaron no atacarse ni independientemente ni en alianza con otros estados, no apoyar a otros terceros países que pudieran atacar a la otra parte del pacto, continuar las consultas sobre los temas de interés común, no unirse a ningún grupo de potencias que directa o indirectamente pudieran amenazar a cualquier de las partes firmantes, al resolver sus diferencias mediante negociaciones. Pero sabemos muy bien que
los germanos o alemanes van a romper con este tratado. Las alianzas en la guerra de la Segunda Guerra se van a dividir en dos bloques. Los aliados, constituidos por Francia, el Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia, Australia, Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda, China, la Unión Soviética y los Estados Unidos, mientras que los países ejes estarían constituidos por Alemania, Italia, Japón, Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia y Tailandia. Y habían países neutrales como Irlanda, Portugal, España, Grecia, Suiza y Turquía. La guerra en Europa, al inicio de la guerra, se conoce con el nombre de la Guerra Relámpago, que fue planeada por Adolf Hitler y era el ataque alemán a Polonia, que se desarrolló el 1 de septiembre de 1939, donde se precipitó la entrada a la guerra de Gran Bretaña y Francia el 3 de septiembre. En cumplimiento de lo acordado por el protocolo secreto del Pacto de No Agresión Germano-Soviético, el Ejército Rojo entró a la zona oriental de Polonia. El día 28, un nuevo pacto germano-soviético reconoció la anexión de Lituania, Letonia y Estonia a la zona de influencia soviética. Las tropas rusas ocuparon esos territorios en la semana siguiente. La guerra finlandesa-soviética. Ante la negativa del gobierno finlandés y acceder al gobierno soviético diversas bases, el Ejército Rojo atacó en noviembre. Esta agresión supuso la expulsión de las sociedades de naciones de la Unión Soviética. Pese a la encarnizada resistencia finlandesa, la guerra concluyó con la Paz de Moscú, firmada en marzo de 1940. Finlandia cedió diversos territorios a la Unión Soviética, donde las tropas finlandesas equipadas para la guerra invernal fueron derrotadas. La anexión de Dinamarca y Noruega. En junio de 1940, Alemania ocupó sin resistencia la pequeña Dinamarca y Noruega, tras derrotar las fuerzas expedicionarias británicas allí enviadas, con la doble finalidad de asegurarse el abastecimiento de hierro sueco y controlar la fachada oriental del Mar del Norte. La drole de la guerra, o la Funning War, que pese a haberse declarado la guerra entre Alemania, Francia y el Reino Unido a principios de septiembre de 1939, los frentes permanecieron casi inactivos durante varios meses. A esta etapa se le denomina la Guerra de Broma. La derrota de Francia. Desde el 5 de mayo de 1940, Francia quedó dividida en dos. Por una línea unía a Ginebra con la frontera de Hendaya. La zona al norte y al oeste de esta línea quedó bajo la ocupación militar francesa. Al sur se estableció un gobierno colaboracionista, presidido por el general Pétain. La Francia de Vichy, así llamada por el gobierno, se asentó en esa pequeña ciudad del centro del país y rompió relaciones con Gran Bretaña. Desarmó a su ejército e inició una política pro-nazi y totalitarista. Italia así entra a la guerra. Italia esperó a que Alemania hubiera derrotado prácticamente a Francia para entrar en el conflicto, por lo que Mussolini entró a la guerra el 10 de junio de 1940. La batalla de Inglaterra. Siendo Inglaterra el único país que estaba por adquirir la Luftwaffe, bombardeó a este país, pero Winston Churchill, primer ministro inglés, y la Royal Air Force fueron capaces de resistir el ataque y ganar a pesar de la inferioridad numérica
con la que contaban los ingleses. La guerra de los Balcanes se va a desarrollar en Italia, desde Albania, un ataque sobre Grecia en octubre de 1940. El fracaso de las tropas fascistas es completo. Las tropas griegas hacen retroceder al ejército italiano y conquistan parte de Albania. Mientras tanto, para apoyar al gobierno de Atenas, las tropas británicas desembarcan en Grecia, aunque en junio de 1941 las tropas del eje controlaban Yugoslavia, Grecia e inclusive las islas de Creta. La invasión a la Unión Soviética. El 21 de junio de 1941, sin declaración previa de guerra, el ejército alemán inició la invasión a la Unión Soviética, la denominada Operación Barbarroja, que en sus primeros momentos fue un rotundo éxito. El ejército rojo, disminuido por las purgas de Stalin en los años precedentes, se mostró incapaz de resistir el ataque alemán y se batió a retirada con estos. El pacto de no agresión germano-soviético fue quebrantado por Adolfo Hitler. La invasión a la Unión Soviética. El ataque nipón a la base norteamericana de Pearl Harbor en las islas de Hawái el 7 de diciembre de 1941 supuso la entrada de ambas potencias en el conflicto como resultado del expansionismo nipón. Luego de continuos triunfos japoneses, la batalla de Midway en junio de 1942 mostró por primera vez cómo se podía batir al ejército japonés. En adelante, pese a algunas derrotas puntuales, Japón se bate en la retirada y los norteamericanos van dominando el Pacífico isla tras islas en medio de la guerra cruel. La guerra en el norte de África. En septiembre de 1940, los ejércitos italianos desde su colonia de Libia atacaron a Egipto británico. La impotencia italiana llevó a Alemania a enviar un ejército expedicionario, el Afrika Korps, dirigido por el general Rommel. En el momento decisivo llegó el 8 de noviembre de 1942. En octubre, el general británico Montgomery inicia el ataque sobre las posiciones alemanas en el Alamein. Tras varios días que duró los combates, las tropas de Rommel retroceden en mayo de 1943. El eje fue expulsado del norte de África. El viraje en favor de los aliados en el año de 1941 marcó un momento clave en el devenir de la Segunda Guerra Mundial. La entrada en el conflicto de Japón junto al eje y el de Estados Unidos y la Unión Soviética junto a los aliados cambió definitivamente el curso del conflicto. Tres batallas marcaron el cambio de signo de la guerra: la batalla de Stalingrado en el frente oriental, Midway en el Pacífico y Alamein en el norte de África. La guerra se encaminaba hacia la derrota de las potencias fascistas, autoritaristas, formaban el eje. La invasión aliada de Italia. Mussolini fue forzado a dejar el poder, siendo reemplazado por Badoglio. Los aliados desembarcaron en el sur de la península y el gobierno de Badoglio firmó el armisticio el 8 de septiembre. La reacción alemana fue fulminante. Tropas del Reich ocuparon el norte y el centro del país, estableciendo una línea de defensa en el norte de Nápoles. Los ejércitos angloamericanos liberaron Roma el 4 de junio de 1944. Sin embargo, la última línea de defensa en los Apeninos, lo que se le conocía como la línea gótica, resistió hasta abril de 1945, poco antes de la derrota definitiva del eje en Europa. El 28 de abril de 1945, Mussolini trataba de huir hacia Alemania, pero fue capturado por los guerrilleros antifascistas y fusilado. El avance soviético en el frente oriental. Con el ataque de los rusos iniciado tras Stalingrado,
tuvo que hacer frente en julio de 1943 a la última ofensiva alemana. En el año de 1944 estuvo marcado por continuos éxitos del Ejército Rojo, que llegó a la antigua frontera de la Unión Soviética en la primavera de ese año. El desembarco de Normandía en el frente occidental se dio el 6 de junio, donde las tropas estadounidenses y las británicas y canadienses desembarcaron en las playas de Normandía y superaron la férrea resistencia alemana. Rápidamente las tropas aliadas, bajo la dirección del general norteamericano Eisenhower, se dirigieron a París, liberándolo el 25 de agosto de ese mismo año. La batalla de Alemania. En febrero de 1945, Roosevelt, Stalin y Churchill se reunieron en la ciudad de Yalta, donde, entre otras cuestiones, decidieron por los menores del ataque final sobre Alemania y su posterior reparto de las zonas de ocupación. El 30 de abril, con las tropas soviéticas en los barrios de Berlín, Hitler se suicida junto con su amante Emma Braun, y el 2 de mayo Berlín es capitulada. En julio, los aliados celebraban su última gran conferencia en Potsdam, a las afueras de la ciudad de Berlín, en Alemania. El frente del Pacífico y el fin de la guerra. El 19 de febrero de 1945, los norteamericanos ocupan por primera vez los territorios japoneses. El 6 de agosto de 1945, el avión Enola Gay lanza una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, con resultados terribles: 100.000 muertos y miles de heridos por el efecto de una única bomba. El 8 de agosto, la Unión Soviética declara la guerra a Japón y ocupa la ciudad de Manchuria y parte de Corea. Al día siguiente, Estados Unidos lanzaría por segunda vez otra bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. El horror nuclear precipita la capitulación de Japón, poniendo fin así a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Las víctimas. El número de muertos llegó a millones. Esta cifra hay que sumar las perturbaciones de los prisioneros, las secuelas en los campos de concentración, las desorganizaciones familiares, el hambre y el esfuerzo de adaptación de los soldados que vuelven a la vida civil. También otra de las consecuencias va a ser la destrucción, las desapariciones de ciudades tales como Hiroshima y Nagasaki, la destrucción de vías férreas, carreteras, puentes, destrucción de plantas industriales, así como también quedaron afectados muchos de los campos más fértiles que tenía Europa. Otra de las consecuencias fueron los vencidos. Alemania debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación, al igual que la ciudad de Berlín, situada en la zona rusa. También fue dividida en 4 la zona de ocupación. Al occidente de Alemania se llamó la República Federal Alemania y al oriente la República Democrática de Alemania. Los cambios territoriales: Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía. La frontera polaca siguió siendo la línea del noro nazi. En consecuencia, Alemania perdió la ciudad de Prusia y los territorios ubicados al este de dicha línea. Italia perdió su imperio colonial. Japón perdió sus conquistas. Los Estados Unidos, por su parte, ocuparon posiciones estratégicas en el Pacífico y Corea quedó ocupada por las fuerzas norteamericanas y soviéticas. Los cambios políticos. Europa perdió el poder global que conservaba en la guerra. Nació una bipolaridad del poder encarnado por 2 superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
que se planteó un nuevo conflicto ideológico, por un lado el comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por otro lado las democráticas occidentales de Estados Unidos de Norteamérica. Las Naciones Unidas nacen a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, cuyo objetivo fueron redactados en la Conferencia de San Francisco, siendo la más importante mantener la paz y la seguridad internacional. La Guerra Fría es otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1947 se comienza a utilizar los términos para definir el proceso de tensión entre dos potencias, entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, siendo representados por la OTAN, los Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La descolonización, que también fue otro factor o otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ya que trajo la decadencia de los imperios coloniales, creándose las condiciones que favorecieran en el proceso de descolonización con el respaldo de la ONU, en especial de Estados Unidos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los países latinoamericanos y los estados árabes, asiáticos y africanos que se habían ido arrinconándose a la Organización de las Naciones Unidas. La creación del Estado de Israel. Luego de largos sufrimientos del pueblo judío, con el término de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra retiró de los terrenos de Palestina, creándose así el Estado de Israel, pero adjudicándose terrenos no otorgados por la ONU, lo que ha originado los continuos conflictos en el Medio Oriente hasta el día de hoy.